básicamente pues es una función, lo habíamos comentado. De todas formas, déjenme contarlo porque se vaya. Bueno, a ver si no me caigo. Bueno, así, a ver si no me caigo. Falta el cañoncito. Ya nos hicieron por vamos a gracias. Bueno, a ver, entonces, aquí está el libro. Yo me bajo para acá. A ver si se ve más o menos. Dice la fórmula C igual a 5. ¿5 qué? 5 novenos, ¿verdad? 5 novenos de grados Fahrenheit menos 32. Donde los grados Fahrenheit tienen que ser mayor o igual que menos 459.67. ¿Sí? Es decir, no existen grados Fahrenheit menos de 400. ¿Mandé? Sí, solo el de hoy. Si gusta también el de mañana. El de ayer, perdón. El de ayer, si vinieron. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿por qué nos dice que los grados Fahrenheit tienen que ser mayores que menos 459.67? ¿Por qué no hay, por ejemplo, menos 460 o menos 470? ¿Por qué? ¿Sí saben? ¿No? Porque hay una temperatura mínima. La temperatura mínima son menos 273 grados Kelvin. Hay una escala, o sea, la escala centígrada y la Fahrenheit no son las únicas. Hay otras escalas de temperatura. Están los grados Rankine, que no son muy usados. Eso hay que decirlo, es una escala que no se utiliza mucho. Pero hay una escala muy importante que es la escala Kelvin, que se le conoce también como escala absoluta. Y esta escala es la que se utiliza en ciencias y en ingeniería, porque se basa en el cero absoluto. Entonces el cero absoluto es la temperatura mínima que se puede alcanzar. ¿Por qué es la temperatura mínima? Porque, bueno, hasta donde sabemos, la temperatura, bueno, el calor, no es lo mismo temperatura que calor, eso hay que decirlo, ¿eh? ¿Sí? El calor es una forma de energía, la temperatura es otra cosa. De hecho, se dice que el calor es como que la suma de las energías cinéticas de las moléculas de un material. ¿Por qué? Porque el calor se debe a la vibración, o sea, a la vibración molecular. ¿Sí? Y la temperatura viene siendo como una especie como de promedio, pero no es lo mismo. O sea, la temperatura es una medida nada más de pues esa energía, pero propiamente no es lo mismo que el calor, eso hay que entenderlo. Sin embargo, sí están relacionados, sí hay una cierta relación. Entonces, el cero absoluto se supone que es la temperatura donde ya prácticamente no hay vibración. ¿Sí? No hay vibración. Y bueno, hasta donde se dice, si se llega a esa temperatura, la materia colapsaría, porque según los modelos atómicos, los electrones giran alrededor del núcleo. ¿Sí? Los electrones son negativos, el núcleo es positivo, por la ley de los signos deberían de atraerse, ¿verdad? Si se atraen, pues obviamente la materia se aniquilaría, pero no es así porque se está moviendo el electrón. Entonces, a muy bajas temperaturas, pues los electrones se empiezan a mover cada vez más lento, y
pues ya esas temperaturas prácticamente ya estarían detenidos y se colapsaría la materia. Bueno, esto es una teoría, ¿verdad? ¿Sí? Sí se han alcanzado temperaturas muy bajas. Esto más que nada se estudia en termodinámica, en física, y en algunas otras ramas ya de la física más avanzadas, pero bueno, esa es la razón. Entonces, menos 273 grados Fahrenheit, Kelvin, fíjense, el cero absoluto. Cero absoluto. Cero absoluto, menos 273.15 grados centígrados. Perdón, el cero Kelvin es menos 273 grados centígrados. Yo les había dicho que era menos 273 grados Kelvin, ¿verdad? Perdón, corrijo. El cero Kelvin es menos 273 grados centígrados, que viene siendo lo mismo, miren, pero es que no está. Que viene siendo lo mismo que menos 459.67 grados Fahrenheit. Aquí está. Bueno, ya ven, pues bueno, aquí podemos darle el beneficio de la duda a esta cosa, ¿no? Porque, pues bueno, estamos hablando de algo que ya está, ¿sí? Menos 459.67 grados Fahrenheit, ¿sí? Y luego dice, según el tercer principio de la termodinámica, por eso les digo por ahí, el cero absoluto es un límite inalcanzable. ¿Por qué? Porque ahí prácticamente ya la materia colapsa, según la termodinámica, ¿sí? Que es una ciencia muy bonita, muy padre. Yo como tengo la de espacial ahí, metimos un poco con termodinámica, sí está padre, pues sí está un poquito así como que hay que profundizar mucho, ¿no? Y sí es un poco complicada, pero pues está interesante, ¿verdad? Se relaciona mucho con los aviones, por si ustedes van a trabajar ahí más adelante, pues por lo menos sepan un poquito, porque pues bueno, los motores son de gas, son turbinas de gas, pero obviamente son turbinas de gas porque se produce el chorro, ¿verdad? Ese chorro que es lo que impulsa, ¿sí? Pero el combustible pues es líquido. Entonces pues es interesante, y pues ahí está esto, ¿sí? Ahí está eso. Incluso aquí, fíjense, fenómeno cerca del cero absoluto, habla ya algunas cosas, ya como por ejemplo de condensado de Bose-Einstein, que es una cosa, es un estado es un fenómeno muy nuevo, no es, bueno, fue del siglo pasado, pero está bastante interesante todas esas cosas. Incluso esto se relaciona mucho con los superconductores, con la superconductividad, ¿sí? A bajas temperaturas los metales son mejores conductores y se supone que ya en el cero absoluto prácticamente son superconductores, y obviamente la idea es generar materiales que sean superconductores a altas temperaturas, como estamos ahorita. Ya no es práctico que tengamos esos materiales a muy bajas temperaturas, no es práctico. Pues ahí está, ¿verdad? Para que les llame la atención esto, ¿sí? Ahí veo como que algunas caras de interés, ¿no? ¿Ven? ¿No? Ya la pensó, ¿no? Voy a cambiar a mecánica mejor, ¿verdad? Para meterse. Bueno, pueden hacerlo estudiando una maestría, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Bien. Entonces esa es la razón. Bien, ¿cómo vamos a hacer para calcular la relación que me permita convertir ahora grados centígrados a grados Fahrenheit? Básicamente lo que tengo que hacer es encontrar la función inversa. Eso es una función, eso ya lo explicamos el día de ayer. Es una función, entonces lo vamos a hacer mediante la función inversa. Entonces, por ahí en el libro hay una serie de pasos. Bueno, voy a desconectar aquí porque si no... Bueno, sí. ¿Cuáles son esos pasos? Número 1. Poner y como función de x. ¿Sí se acuerdan? Y como función de x. Obviamente esto no lo vamos a hacer
porque si no se perdería el significado de las variables. F son grados Fahrenheit, C son grados centígrados. Entonces, pues vamos a aplicarnos eso. La número 2 es despejar X. ¿Sí? Despejar X para expresar X como función de Y. A ver, ¿sí se entiende que en nuestro caso la X son los grados Fahrenheit? ¿Y la Y o F de X es C? Sí, ¿por qué? Porque los grados centígrados dependen de los grados Fahrenheit. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, como quien dice en el paso 2, lo que tenemos que hacer es despejar F. ¿Sí o no? Vamos a despejar. Entonces aquí empezamos a trabajar. La voy a volver a anotar. ¿Y qué haría para despejar F? Bueno, lo que podría hacer sería esto. ¿Sí están de acuerdo? El 9 multiplicarlo, el 5 dividido. ¿Sí están de acuerdo? Luego, ¿qué haría? Los cambios de lugar. Bueno, este 32, allá. ¿Sí o no? Allá. Y los cambios de lugar me va a quedar así. 9 quintos C. ¿Sí están de acuerdo? Más 32. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Y ahí estoy expresando los grados Fahrenheit en función de los grados centígrados. Acuérdense que acá era ¿qué cosa? Acá era grados centígrados en función de los Fahrenheit. ¿Sí? En función de los Fahrenheit. Y acá ya son los grados Fahrenheit en función de los grados centígrados. O sea que lo tengo así. Grados Fahrenheit es función de los centígrados, o lo puedo poner de esta forma. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sale. Ya. Luego, ¿qué dice? ¿Cuál es el dominio de la función inversa? A ver, fíjense bien. ¿Quién es la función inversa? Esta es la función inversa. ¿Por qué? Porque si se fijan, en esta, ¿quién es el dominio? El dominio son los Fahrenheit. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y el rango quiénes son? Son los centígrados o Celsius. ¿Sale? Centígrados o Celsius. ¿Sale? ¿Sí o no? Bien. En esta, ¿quién es el dominio? Los Celsius o centígrados. ¿Sí estamos de acuerdo? Y el rango, ¿quiénes son? Los Fahrenheit. ¿Sí o no? Bien. Entonces, fíjense, si yo me regreso a esta, me dice que los grados Fahrenheit, que vienen siendo el dominio, son números mayores o iguales que menos 459.67. ¿Sí? Este es el dominio, pero ¿quién es el rango? ¿Quién es el rango? ¿Cómo le haría yo para sacar el rango? El rango son los centígrados. Entonces, ¿qué es lo que haría? Pues, muy sencillo. Lo que yo haría sería sustituir este valor que es el más pequeño, el mínimo que puede alcanzar o que puede utilizar con esa escala. ¿Sí están de acuerdo? Lo sustituyo aquí. ¿Sí o no? Entonces, a ver, voy a sacar los grados centígrados si los grados Fahrenheit son menos 459.67. ¿Cuánto me va a dar? A ver, menos 459.67 menos 32. ¿Cuánto? Por 5 novenos. Por 5 novenos. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto da por 5 novenos? Joven. ¿Cuánto da? Menos 273.15.
15, que es lo que habíamos dicho, ¿sí o no? Es el cero absoluto. Y estos son grados centígrados, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? O sea, el cero absoluto, 0 grados Kelvin, son menos 273 grados centígrados. Y es lo mismo que menos 459.67 grados Fahrenheit, ¿vale? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a ver, este es el dominio, vamos a poner aquí, miren, el dominio de el dominio de los centígrados. Bueno, a ver, no necesariamente dominio, me refiero al hecho de que los grados Fahrenheit son de menos 459.67 a más infinito. ¿Sí? Claro, tampoco es a más infinito. Físicamente sabemos que pues no, la temperatura no crece grande, ¿no? La temperatura del Sol se menciona que son millones de grados Fahrenheit, perdón, millones de grados centígrados, ¿no? A ver, ¿cuál es la temperatura en el Sol? ¿En la superficie del Sol o en el centro del Sol? Creo que sí le pone ya como que millones, ¿no? ¿Qué le pone ahí? 5.505 Celsius. ¿Cuánto? 5.505. Ah, fíjense, son miles, o sea, no son millones. Creo que temperaturas del millón. Ah, ¿mande? ¿En el centro cuánto es? ¿Temperatura en el centro? ¿Cuánto es la temperatura en el centro? En el centro. ¿Sí? Bueno, es decir, temperatura del núcleo. ¿cuánto? Cerca de 27 millones de grados Fahrenheit. Bueno, ahí ya podemos saber que son ya también centígrados, están en la misma escala, millones, son temperaturas más altas, ¿sí? Pero millones. Ya no hay miles de millones o millones de millones, ya eso, pues ya esas temperaturas ya son, pues, no se ven, incluso las explosiones de la supernova yo creo que tampoco se generan esos niveles, no tan grandes, o sea, millones, hasta millones. O sea, esto no es hasta infinito, ¿sí? Entonces, los grados centígrados que viene siendo el rango es, ¿qué cosa? Mayores o iguales que menos 273.15, ¿verdad? Porque obviamente va a aumentar, ¿sí? Al aumentar los grados centígrados, aumentan los grados, perdón, al aumentar los grados Fahrenheit, aumentan los grados centígrados, ¿sí? Ya no puede haber más abajo, porque es el cero absoluto. Esto es para esta, bien. Esto vendría siendo el dominio y esto vendría siendo el rango para esta. Pero para esta, ¿cómo va a ser? Al revés. Acuérdense que se cambia dominio por rango. Entonces aquí sería el dominio, ¿cuál? Los grados centígrados más mayores o iguales que menos 273.15 y el rango sería grados Fahrenheit mayores o iguales que menos 459.65. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Luego, bueno, pues ahí está ese ejemplito. Hay más ejemplitos interesantes, por ejemplo está el número 20, que no lo vamos a hacer, pero sí sería bueno que lo estudiaran por ahí. Nos habla que en la teoría de la relatividad, la masa de una partícula con velocidad v está dada por esta fórmula, es decir, la masa es función de la velocidad, donde m sub índice 0 es la masa en reposo de la partícula y c es la velocidad de la luz en el vacío. Encontrar la función inversa de f y explicar su significado. Bueno, si ustedes se fijan aquí rápidamente, nada más lo comentamos. La masa es función de la velocidad. Eso es según la teoría de la relatividad. Todavía se le sigue llamando teoría, ¿sí? A pesar de que esta investigación viene desde desde principios del siglo XIX, ¿no? Con este señor Einstein.
que fue quien estableció esta teoría que se llama teoría de la relatividad especial o teoría de la relatividad restringida. Hay una teoría de la relatividad, una segunda versión que también desarrolló este personaje posteriormente, que es más compleja, mucho más compleja, que se llama la teoría de la relatividad general, donde la diferencia es que ahí ya se habla de variaciones de aceleración. Aquí es velocidad de la luz. La velocidad de la luz es constante, pero ahí ya es la aceleración. Estos efectos son más profundos porque básicamente la física tiene dos ramas principales, que es la mecánica y lo que es el estudio de la electricidad. Cuando se adecuan esas ecuaciones a la electricidad, fallan. Por eso es que se tuvo que hacer la teoría de la relatividad general, y esa ya habla de los hoyos negros, habla de los cuasares, habla de cosas bastante interesantes que, pues bueno, por ahí sabemos algunas cosas. Pero la teoría de la relatividad restringida o especial, que es la primera que establece este personaje, Einstein, habla, ya les habíamos dicho, de tres cosas que son la contracción de las longitudes, el aumento de la masa y la dilatación del tiempo. ¿Sí? Esas cosas, esas magnitudes físicas que son absolutas, es decir, invariables, en esta teoría se dice que no lo son. El tiempo se dilata, transcurre más lento cuando viajas a velocidades cercanas a la luz, es lo que dice la teoría, que hay fenómenos que como que dicen sí, hay fenómenos que dicen sí, y eso sí se ha estudiado porque hay partículas, creo que sí se les dije, hay partículas sumamente radiactivas que se producen en los laboratorios y viven milésimas de segundo, ¿no? Bueno, millonésimas de segundo. Es una vida muy breve, sumamente breve. Pero esas mismas partículas se producen en la atmósfera. Pero en la atmósfera se producen como rayos cósmicos. Entonces, como son rayos cósmicos, viajan a la velocidad de la luz y viven más. Es decir, su reloj se retrasó. Entonces, esta es una forma, son investigaciones que en cierto modo avalan que efectivamente el tiempo se dilata. ¿Sí? Eso es lo que dicen estas investigaciones. Y la masa aumenta. Es decir, que si tú te subes a una nave espacial y viajas a la velocidad de la luz, tu reloj va a moverse más despacio, tú te vas a hacer más flaquito, pero al mismo tiempo tu masa va a aumentar. O sea, aumenta tu masa, pero tu longitud se contrae. ¿Sí? Entonces aquí habla que la masa aumenta. ¿Y por qué aumenta? Fíjense, ¿por qué aumenta? Porque la velocidad v es la velocidad del mundo. Si esa y la velocidad de la luz es constante. ¿Qué pasa si, fíjense, nada más analicen eso que está ahí? Bueno, es que ya mi láser creo que no tiene... Ah, pero tengo el verde. ¿Qué pasa si V aumenta? Este cociente tiende a 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Si yo me muevo a velocidades muy pequeñitas, sería una velocidad pequeñita entre la velocidad de la luz, que es muy grande, que eso es casi 0. ¿Sí o no? Entonces el denominador es 1. Por eso es que si yo me muevo a velocidades aquí en la Tierra que no son muy rápidas, mi masa no cambia. ¿Sí? Yo voy a pesar, bueno, es diferente peso a masa. Acuérdense que el peso ya es debido a la gravedad, pero mi masa no va a cambiar. Bien, pero si yo me subo a esa nave espacial y mi velocidad empieza a aumentar, esta cosa va a aproximarse a 0. Perdón, va a aproximarse a 1. ¿Sí? Entonces, 1 menos una cantidad más cercana que 1 se va a hacer muy pequeño. ¿Sí o no? ¿Sí? Y si le saco raíz, se va a hacer todavía más pequeñito. Entonces, algo entre una cantidad cada vez más pequeñita va a ir aumentando. ¿Sí están de acuerdo? ¿No hay? ¿Sí?
Pues ahí está. Está interesante, ¿no? Bien, pero vamos a esto, que es el tema central de la unidad. Encontrar propiamente las inversas. Ya más o menos lo hicimos con el ejercicio de las temperaturas, pero aquí ya es. ¿eh? Entonces, a ver, al dar mención del 21 al 26. Claro. El que sea. El que sea. ¿Eh? 25. Bueno, ¿le puedes encender la luz, por favor, ingeniero? Gracias. Ok. Entonces, dice, ¿dónde está? Acá. Y igual a logaritmo natural de x más 3. ¿Sí? Bien. Esa es una función logarítmica. ¿Sí o no? Hay que encontrar la inversa. Aquí sí vamos a aplicar los pasos. Paso número 1. Si está la función expresada como y, perdón, como f de x, ponla como y. ¿Qué es lo que nos dice? Paso número 1. Si está la función como f de x, en vez de f de x ponle y. Eso, pues ya está, ¿verdad? Si se fijan, ¿sí o no? Eso ya está, ese paso ya está. Paso número 2. Despejar x en términos de y para expresar x en función de y. ¿Sí? O sea, básicamente es esto. ¿Verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, esto es lo que tengo que hacer. Pero, pues vamos a empezar a trabajar. Voy a escribir nuevamente la función. Tengo que despejar x. ¿Cómo despejo x? Tengo que quitar ese logaritmo natural, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo quito el logaritmo natural? ¿Cómo la quito? ¿Con la qué? ¿Cómo quitamos un cuadrado? ¿Cómo quitamos una suma? Con la operación inversa, ¿no? ¿Cuál es la operación inversa a los logaritmos? La exponencial. La pregunta es ¿qué exponencial? De acuerdo a la base del logaritmo. Esto es logaritmo natural, tiene que ser la exponencial natural. Y se la vamos a aplicar a ambos miembros. ¿Sí están de acuerdo? Se la aplicamos a ambos miembros. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que la exponencial con el logaritmo es como, no llaman química aún, ¿verdad? No. Bueno, van a ver que es lo que viene siendo las bases y los ácidos. Se neutralizan y queda agüita y sal. ¿Sí? Por eso cuando sienten mucha acidez estomacal, ¿qué hacen? Se echan un alcacelcer, ¿no? ¿Sí o no? Un alcacelcer es una base. Ya. Se les quita la acidez, ¿no? Es más o menos parecido como que se neutralizan, se cancelan. Bien. Luego, pues ya está bien fácil. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está. Ese es el paso 2. Paso 3. Paso 3. Cambiar a x por y o por f de x. Y esa f de x va a ser la inversa. Es decir, cambio a y por x. Y esa y va a ser la inversa. Ahí está. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver si es cierto. Estos son los ejercicios 1.0. ¿Qué? 1.5, ¿qué número?
¿Qué número me dijeron? 25, entonces está aquí mismo. 25, a ver, vamos a ver. No, no es el 25. O no es el 1.6. A ver, déjenme ver. Es el 1.6. Es 1.6. Sí, esos no los tengo abiertos, pero ahorita lo abrimos. Es 1.625. Aquí está. ¿Sí se alcanza a ver? Ah, no. Está acá abajo. Es este. ¿Sí se ve que alcanza a ver o no? ¿Sí? ¿Sí eso o no? Y a la x menos 3. ¿Sí se me acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Ok. Bueno, pues vamos a hacer otro. A ver, ¿qué otro? ¿Mande? El 22 me parece bien porque es una función racional impropia. ¿Sí o no? Es una función racional impropia. A ver, hasta la pone así como que en rojito. Dice, f de x igual a 4x menos 1 entre 2x más 3. Bien. ¿Se habían visto en la prepa funciones inversas? ¿No? Bueno. Ok. A ver. Esa es una función racional impropia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos paso por paso. Número 1. Aquí sí tenemos que aplicar el paso número 1. ¿Por qué? Porque la está expresando como f de x. Entonces, hay que expresarla como y. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sobre todo porque es más cómodo manejarla. Si yo dejo f de x, ahí me puedo empezar a confundir y cosas de esas, ¿no? Bueno, ahí está el paso número 1. Paso número 2, despejar x para expresarla en función de y. Tengo que despejar x. Pero ¿cómo despejo x ahí? Pero voy a tener la x en los dos miembros. ¿Qué haríamos? Si es impropia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer si es impropia? Hacer la división sintética para expresarla como un polinomio más la suma de una propia, ¿no? ¿Sí o no? Ok, entonces vamos a dividir. ¿Qué multiplicado por 2x me da 4x? 2. Este por este, 6, pero se cambia de signo. Este por este, menos 4x, perdón, 4x, pero se cambia de signo. Sumamos, menos 7. Ya se acabó porque este ya es grado 0. Entonces, esto viene siendo ¿quién? Viene siendo cociente, acuérdense, cociente más residuo entre divisor. ¿Sí? Y bueno, aquí, pues, así se ve más bonito. ¿Verdad? Porque más menos, ¿sí se acuerdan que este menos lo conveniente es poner en medio? Entonces va a quedar como más menos, se hace menos, ¿no? ¿Sí o no? Bueno. Luego, ¿qué hacemos? Pues ya, vamos a volver a poner aquí. Porque aquí pues ya hicimos varias cosas. La voy a volver a poner. Y ahora sí ya vamos a empezar a despejar. ¿Qué haría primero? Pues esto. Creo que es claro, ¿verdad? ¿Sí o no? Primero haría eso. ¿Sí o no? Luego, ¿qué haría? ¿Qué haría? Ajá. Y me va a quedar así. Paso por paso, ¿sí o no? Luego, ¿qué haría? Ahora sí. Cruzado, ¿no? Como decían. Si lo hago cruzadito, me va a quedar así, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí?
da menos 6? Porque es 2 por 3, 6, pero se cambia de signo. Y ya luego se sube. ¿Eh? ¿Sí vamos bien? Bueno, luego, ¿qué harían? ¿Qué harían? El 3. Y luego, el 2. Aquí aguas con el 2, miren, a ver, les comento algo así rapidísimo. ¿Están de acuerdo que aquí, a ver, puede ser así, miren, pero la bronca es que este 2, vulgarmente digo que va a pasar dividiendo a todo este chorizo. Entonces me va a quedar así. Porque el segundo miembro son dos términos, entonces tiene que dividir a los dos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Esa es una forma. Yo sé que a lo mejor podría ser la más, vamos, en cierto modo la más sencillita, pero sí hay que tener cuidado que va a multiplicar a los dos, a dividir a los dos, a todos los términos que tengo del otro lado. ¿Sí? O habrá quien diga, no, pues aquí hacemos la suma, ¿verdad? Con un denominador, pues es este mismo, el 3t a 1 por 7, 7, y luego el 3t pues a por menos 3, sería menos 6 más 3y, y ya queda como fracción, y a lo mejor ya está un poquito más. Pero es lo mismo, ¿sí? Como se acomode. ¿Sí se entiende cómo lo puede poner de una u otra forma, no? ¿Sí? No hay problema. Si quieren, manejamos esto. ¿Sí? Bien, ahí está el paso 3, el paso 2. Paso 3. ¿Qué dice el paso 3? Cambiar a X por Y. Cambiar a X por Y. Y después esa Y ponerla como Y inversa o F de X inversa. Yo voy a utilizar F de X inversa porque nos la definió al principio como F de X. Creo que en el anterior también lo pusimos como F, es lo mismo. Bueno. Los modos anteriores, donde multiplica los signos para volver a la y negativa, no tendría que volverse ¿Aquí? En la parte baja, en el siguiente. En el 2x más 3, más bien se tendría que cambiar también a 2x menos 3, ¿no? No, mira, lo que pasa es que acuérdate que si tú tienes esta fracción, este signo menos se lo puedes poner al numerador o se la puedes poner al denominador. Es lo mismo. Por formalidad, pues sí, por formalidad, ¿cuál se ve mejor? Pues esta. ¿Sí están de acuerdo o no? Se ve mejor. Toda la fracción negativa. ¿Sí? Pero ese signo menos yo se lo puedo poner al numerador, al denominador, y es lo mismo. Entonces, aquí si te fijas, es toda la fracción, por eso es que ya no lo afecta. Ya no lo afecta. Pero aquí es posible, va a cambiar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo la pone el libro. La puede poner así, o la puede poner a lo mejor basándose en esta cosa que tenemos allá. Entonces, tenemos que dar a la 22. Bien, aquí está. La pone, fíjense bien, ¿ya se fijaron cómo la pone? ¿Y cómo la pusimos nosotros? Pero es lo mismo. A ver, vamos a ver qué es lo mismo. O sea que sí la pone como allá. ¿Sí? Sí, porque si se fijan, sí va a ser como ahí, pero es lo mismo, miren, nosotros vamos a llegar a ese resultado. ¿Cómo llegamos? A ver. Común denominador, 2 por 2 menos x. ¿Sí están de acuerdo? Es el común denominador de estos dos. ¿Sí?
Este entre este, A1 por 7, 7. Luego, este entre este, A2 menos X por menos 3, sería menos 6 más 3X. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué va a pasar? 7 menos 6, 1 más 3X entre 4 menos 2X. ¿Sí se fijan que es lo mismo? ¿Sí? No hay bronca. ¿Vale? Entonces, pues sí, la verdad sí se ve más bonito así, o sea, como fracción impropia. Bien. ¿Otro? Yo digo que sí, ¿verdad? Porque pues puede haber varios casos. Por ejemplo, pues ahora sí que usted diga cuál quiere. 21, 26. ¿Cuál? 26. El 26 también es parecido a este porque es una fracción aunque no es racional. Porque desde un punto de vista estricto no son polinomios, ¿verdad? Son exponenciales, pero bueno, vamos a ver. A ver si por aquí. Fíjense, es y igual a e a la x entre 1 más c a la x. ¿Sí? Bien. Voy a cambiar de color. Creo que por aquí estaba el rojito, a ver si el rojito. Creo que se va a ver mejor. Número 1. Ya está. Ya está como lleno. ¿Sí o no? Número 2. Hay que despejar a x para expresarla como en función de y. Bueno, la voy a volver a escribir. ¿Y qué observo? Que esta función, aunque no es racional, porque recuerden que las funciones racionales son entre polinomios, y aquí tenemos exponenciales, sin embargo, como que se parece. Está como, hasta les digo que ya en los vídeos ahí cuando, ¿verdad? Vamos a editar y poner el pedacito, ¿no? de la canción, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es la de? ¿Sí la has escuchado o no? Sí la pusimos, ¿no? Sí les dije cuál, ¿no? Canción, ¿no? ¿Sí les dije? ¿Eh? ¿Sí les dije o no? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Pues les digo que si se parece. ¿Qué era la de esta? La de... A ver. Nada más que a ver si luego el tubo, ¿verdad? Tu tubo, no me censura el vídeo, ¿verdad? Porque pues se va a escuchar un pedacito. Bueno, sí es uno que quiero comprar, pero ya luego. Pero. A ver. Es esta. Que hasta la canta el que les gusta. ¿Sí les había dicho, no? ¿Cómo no? ¿Valentina Elizalde? Pues es que es uno de los que los canta, ¿no? Pero cantan varios. Mira eso, pues ya ponemos el pedacito ahí. Era así como para que sea más divertido el vídeo, ¿no? Sí, pues hay que aumentar los likes. Ya si empezamos a poner... A ver, va a haber un chingo de suscriptores, ¿no? ¿Verdad? Así es. Bueno. ¿Ya se acordaron? Sí la habían escuchado, ¿no? Usted sí se ve que se la había escuchado, ¿no? ¿Sí la baila? ¿Cómo se baila? ¿Eh? No, pero es que yo la he visto así como como que se ve que sí baila. Ahí el compañero a lo mejor me puede... ¿Cómo se baila? Que diga, a ver, ¿no le sabe? Bueno, si se pone de la práctica no la veía para después.
¿no? Ok. Bueno, entonces como que se parece, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí se parece a aquella, ¿no? Entonces, como se parece, es impropio. Es impropio, aunque no hay grado aquí porque son exponenciales, pero se parece, ¿no? Entonces hay que hacer la división. Nada más que para hacer la división tenemos que acomodarla. ¿Cómo es acomodarla? Ponerla así, ¿verdad? Ponerlo así. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que estén de la misma manera, en forma descendente, por así decirlo, ¿no? Ambos. Uno, ¿verdad? Es uno. Sí, ¿qué multiplicar por este me da este? Uno. Este por este, uno, pero se cambia de signo. Obviamente, ¿dónde lo voy a colocar? Pues solito. No lo puedo colocar aquí porque ya ven que la división se debe de colocar así, ¿no? Por eso es importante poner huecos y esas cosas. Este por este menos e a la e, es e a la x, pero se cambia de signo, se suma, entonces se cancela y me va a quedar así. Entonces, ¿a qué es igual esto? A 1 menos 1 sobre e a la x más 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Está fácil, ¿verdad? No es tan complicado. Claro, ustedes van a decir, pero ¿qué no es 1 más e a la x? Aquí lo pusiste al revés. ¿Eh? Es lo mismo, porque es la propiedad conmutativa. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces ahí está. Luego, ¿qué sigue? Ya podemos despejar. La voy a volver a poner aquí. ¿Y luego qué hacíamos? Así. ¿Verdad? Luego, ¿qué haríamos? Multiplicar por menos. ¿Verdad? Luego cruzado. Cruzado. Me voy a venir para acá. ¿Ok? Luego, ¿qué haríamos? ¿Así? Luego, ¿qué haríamos? Bueno, habrá quien diga, vamos a hacer esta suma. O dejarla así como quieran. Yo, sinceramente, creo que lo conveniente sí es hacer la suma. Ya ven que era lo que les había dicho, miren, acá se puede hacer esto, ¿sí o no? O lo pueden hacer así. Al fin de cuentas vamos a llegar a lo mismo. Sí sea mejor, ¿verdad? Nada más que nuestro resultado tuvimos que hacer la operación, ¿sí o no? Entonces aquí, bueno, yo considero que sí es importante hacer de una vez la suma. ¿Quién es el común denominador de 1 menos y y 1? Pues 1 menos y. Entre este a 1 por 1, 1. Luego, entre pues por menos 1 me va a quedar menos 1 más y. ¿Sí? Y mira, ya se ve mucho más bonito, ¿no? Que si hubiera sido así. Bien. Luego, ¿qué tengo que hacer? Despejar a x. Pero la x está dentro del exponencial. ¿Cómo quito el exponencial? Con logaritmo, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Logaritmo a ambos miembros. ¿Verdad? Acuérdense que es, esto no le hago caso, es esto y esto. Yo le aplico logaritmo a ambos miembros, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Me va a quedar x. ¿Sí estamos de acuerdo? Acuérdense que lo que hace el logaritmo es ponerme la x como coeficiente y luego, o sea, me va a quedar así. X logaritmo de, ¿sí o no? Porque el exponente lo pone como factor. ¿Y cuánto vale el logaritmo natural de e? Vale 1, entonces me va a quedar x. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está. Ya acabamos el paso 2. Paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Cambiar a x por y. Cambiar a x por y. Y finalmente, en vez de y pongo inversa. Puede ser y inversa o puede ser f inversa de x, como querrán. Aquí
como el ejercicio es con Y, tal vez sí sería conveniente ponerlo de esta forma, ¿no? Porque originalmente me la definió como Y. Pero yo sé que Y es lo mismo que FDX, entonces ahora sí que cualquiera de los dos. ¿Sí? ¿Era qué número? ¿Número qué era? Creo que está más abajo. A ver. No. ¿Era número qué? ¿Número 26? Bueno, de hecho no sé. 26. Aquí está. A ver, le voy a aumentar. ¿Sí? La raíz natural de X. Es que, si no me equivoco, en la función original es menos 2. Yo no le puse los. ¿Por qué no me dijeron? Sí, mira. Miren. El libro está trabajando con 1 más 2. Pero ¿por qué no me dijeron? Sí es con 2. Pero bueno, es lo mismo, ¿eh? Si quieren, háganlo, inténtenlo hacer con el 2 y tienen que dar así. Yo obviamente como lo que hicimos está bien, ¿eh? Háganlo y quien lo haga y lo traiga, pues ya podemos dar algo. Bueno, pues vamos a dejarle aquí que pasen buenas tardes.